sospechosamente, porque el hombre estaba internado, según la información oficial, con síntomas de depresión y algunos problemas cardíacos, y según la información difundida, las informaciones difundidas en Moscú, cayó al vacío desde la ventana del hospital. Es presidente... No del domicilio, de la ventana del hospital. Del hospital donde estaba internado por problemas cardíacos. Esta persona, dirigente empresarial muy importante del entorno de Vladimir Putin, tuvo comentarios críticos a la invasión de Ucrania al principio de la guerra. Luego tuvo estos problemas de salud y ahora este desenlace. Había tenido choques de alguna manera con el gobierno, con el presidente. Había tenido opiniones divergentes o críticas a la guerra. A la guerra con Ucrania. Sí, o sea que hay una suposición de que Putin puede haber dado la orden. Y como siempre... Pero se suma, Luis, se suma, es curioso, por lo menos para destacar, se suma la muerte de también un cerebro de la inteligencia rusa de hace poquito, que voló por los aires. También que voló por los aires, la hija del cerebro de la inteligencia. Bueno, como todo el entorno de Putin, siempre se presta a la doble interpretación. Puede leerse la noticia, un hombre con síntomas de depresión y problemas cardíacos graves, se tiró por la ventana de un hospital, seguramente muchos pueden opinar como vos sugerís, Eddie, que tal vez haya... No, solamente pregunto por... Bueno, como preguntamos... Claro, si Luis, la sospechaba por ese lado, ¿no? Escucha y dice, dice lo de la doble interpretación, todo lo que gira alrededor de Putin es doble interpretación. Yo creo que es generoso doble interpretación, o sea, triple interpretación, ¿no? Y eso se genera por la actitud que tiene Putin en su gobierno, ¿no? Es en mi opinión, una dictadura cruel en el cual el opositor es directamente barrido, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de esto, de manera que cuando estaba escuchando la noticia que decía Luis, uno le sale inmediatamente la sospecha de que algo está pasando, de algo normal, digamos, anormal. Nunca lo sabremos porque Rusia es absolutamente poco transparente, ¿no? Es muy hermética y en general las sospechas siempre han tenido que ver con el envenenamiento. Claro. Es la práctica más habitual. Así es. Tengamos en cuenta que la dirigencia central que gobierna Rusia tiene la mayoría antecedentes o han sido espías de la KGB. Claro. En los años muy duros de la Guerra Fría. Ahora, caer por la ventana de un hospital no es muy habitual, ¿no? No es muy habitual, no es muy habitual. No es muy habitual. La información es que se habría suicidado. Voy a ser una fisonomista, no me puedo aguantar. Una mancha acá y sos Gorbachov. ¿O no? Diga la verdad. Nunca me lo dijeron, pero... ¿Es un piropo acaso? Podría ser. La próxima vez que vengo me pongo una pintura y se acabó. Una manchita. Tal cual. Chascarrillo. Mal chiste. ¿Por dónde arrancamos? Porque con Luis se puede hablar de todos los temas. Yo, en realidad, te dejamos escuchar un poquito todo el debate que estábamos teniendo recién al aire con Filmus. Veníamos de 5 horas en donde el debate entre oposición y oficialismo venía por si en realidad hay animosidad en contra de la vicepresidenta por parte de Juntos por el Cambio, si hay discurso del odio. ¿A dónde crees que está mirando la política cuando habla? Yo primero tuve la suerte de escuchar la charla que tuvieron con el ministro Filmus. Y lo de Filmus es patético, digamos, más allá de su trayectoria. Decir o sostener que no hay ajuste en este momento en la Argentina, yo diría que es una falta de respeto intelectual directamente, ¿no? Y después otras afirmaciones que hizo, bueno, ya con esa me basta para decir lo que pienso de un personaje como este. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista económico en la Argentina en este momento? Yo creo que lo que está pasando en la Argentina hay que partir de un escenario, ¿no es cierto? Ese escenario que se ha dado, a mi juicio, pocas veces en la Argentina, que es lo que yo digo que es una multicrisis, digamos, ¿no? No es solamente una crisis económica, es una crisis en lo coyuntural, porque después hay problemas estructurales también. Es una crisis económica, cambiaria, financiera, fiscal, política y social, entre otras. El problema es que esas multicrisis, todas esas crisis, que en la historia argentina nunca se han dado todas en forma simultánea, el problema es que se exacerban unas a otras, ¿no es cierto? Entonces, esa manera que se
complementan unas a otras a dañar el escenario, hacen la situación extremadamente complicada. Pero a eso se le suma, si me permitís, un tema estructural, o sea, que es todos los problemas estructurales que además de estos coyunturales tiene la Argentina. Argentina tiene serios problemas laborales, de leyes fiscales, de leyes previsionales, se ha perdido la cultura del trabajo, el sistema educativo está destrozado, el sistema sanitario está colapsado, no tenemos mercado de capitales, entonces vos tenés una serie de crisis o puntos coyunturales, como mencioné al principio, que se podrían agregar más, y estos estructurales, que todos se exacerban unos a otros. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo se sale de esto? Te hago una interrupción de esto. Sí, cómo no. Esto explica que nadie esté conforme hoy, o sea, nadie con quien hables está conforme con lo que está pasando. O sea, aún aquellos que les está yendo relativamente bien, no están conformes con la situación y no se sienten representados por lo que está sucediendo. Sí, la verdad que... O sea, hay una relación directa entre eso que pasa en la economía con lo que pasa en la cabeza de las personas. Claro, porque vos fijate que las encuestas salen, por ejemplo, que el 75% de los encuestados piensan que les está yendo mal y que el año que viene les va a ir peor. Eso digo. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? No sale de un zapallo, sale del escenario en donde uno tiene una economía que está destrozada, que tiene un 50% de pobreza, un 10% de indigencia, y lo que es más grave, cualquier cosa que quiera hacer este gobierno, que no está haciendo nada serio, si después quieren hablamos un poco de eso, cualquier cosa que quiera hacer un gobierno exige confianza, credibilidad y certidumbre. Y este gobierno no tiene ninguna de las tres cosas, y mucho menos Massa, mucho menos Massa. A ver, Massa está tomando, ayer lo mirábamos de esta manera, hoy tenemos más noticias de medidas, está tomando medidas para atacar lo urgente, el corto plazo. Entonces, mejora las asignaciones por hijo, pero por 3 meses. Da un bono a los jubilados por un plazo corto de acá a fin de año. Pone alícuota cero a aquellas exportaciones nuevas para el sector automotriz para calmar esa necesidad, pero es con la foto de aquí a fin de año. Tenemos novedades también que vienen por el lado de los subsidios. Todo es de corto plazo. En esto de ganar confianza, ¿está bien jugar con medidas cortoplacistas? No. No, porque si uno es serio en esto, en esta situación, en este escenario, el tomar medidas... Porque además Massa dijo una frase que es patética, que dice que él, el plan que tiene es anunciar una medida todos los días. Y lógicamente eso se va desgastando, como vos decías, de todas las medidas que puede llegar a ir tomando. Pero el problema más grave es que para intentar salir de este zafarrancho que tiene la economía y la sociedad argentina, no se pueden tomar medidas aisladas como está haciendo en este momento Massa. Porque vos tenés estas estructuras, estas crisis. La estructural tenés que hacer un plan de largo plazo, todo lo laboral, los sindicatos, no lo podés cambiar de un día para otro. Ahora, vos tenés esta crisis, estos aspectos coyunturales que tienen puntos perentorios, digamos, ¿no? Vos tenés déficit fiscal, emisión, gasto público exagerado, tipo de cambio atrasado, estoy tratando de acordar, balanza de pagos con serios problemas, la bomba de tiempo de las LELIQ en el Banco Central. El Banco Central tiene más deuda que la cantidad de dinero que circula en el país. Es una cosa que en ninguna economía del mundo se ha visto. Y entonces, la única manera de encarar esto seriamente es un plan integral y simultáneo de estabilidad y crecimiento. ¿Qué quiere decir integral y simultáneo? Que vos no podés agarrar una medida hoy, una UH por allá, un parche por acá, un dólar soja, un dólar pirulo. No va. Tiene que hacer todo ese... Perdón, es un programa de shock lo que Sí, estás planteando. totalmente. Y este gobierno, porque muchas veces se escuchó decir de los analistas políticos que para hacer una política de shock hay que tener tiempo y credibilidad. Pero vos mencionaste que hay ausencia de credibilidad, por lo menos, no sé si te referís al mercado financiero, a los actores del sector privado, a la población. Seguro. Falta de confianza, decías. Sí. Entonces, y también hay falta de tiempo, porque la campaña electoral arranca en marzo y el cambio de mandato es en casi un año o un poco más. Sí, pero ¿sabés qué? Por definición, un plan de shock es un plan rápido y de corto plazo. Y ahí, sí, después en el mediano plazo necesitas
ver que las variables se van acomodando. ¿Vos decís que Si los vos- actores de la economía acompañan un plan de shock si mañana Massa lo propone? No sé quiénes son los actores de la economía. El campo, el empresariado, Por supuesto, bueno. los gremios. Bueno, no, ahora vamos a otro tema. O sea, lo que hay que hacer está en los libros, no hay que inventar nada, digamos. Todos esos puntos que yo dije, coyunturales, los 3 primeros, emisión, gasto público y déficit fiscal, esos son los que más se exacerban unos a otros, digamos, porque el gasto público te genera déficit fiscal, el déficit fiscal genera emisión monetaria para financiarlo. Esos 3 puntos, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un plan concreto de bajar el gasto público, pero no congelar, no, hay que hacer un gasto. El ajuste que hizo Massa es una simple muestra de lo que se puede hacer. Es un ajuste, que me perdone el ministro Filmus, pero es un ajuste, pero es insuficiente. Está bien, pero es Sí, insuficiente. totalmente, sí, obviamente. Porque ¿Y qué otras áreas debería alcanzar? Bueno, vos tenés que, en esos puntos tenés que atacar fuertemente el sector público, subir las tasas de interés más de lo que están subiendo ahora, porque es la única manera que la gente mejore su demanda de pesos, digamos, ¿no? O sea, porque cuando el gobierno emite un peso hoy, encima de las transacciones necesarias, la gente, ¿qué hace con el peso? En un país normal, la gente ahorra en la moneda doméstica. Acá eso es la demanda de dinero, digamos. Si sobran 50, en la economía familiar la gente va y lo ahorra. Pero en la Argentina, como no existe moneda, cuando vos emitís un peso de más, que están emitiendo bastante de más, la gente dispara, no lo ahorra. ¿Y qué hace? Compra. Ahora, ¿No? Luis, ¿No yo paró te la llevo... emisión a pesar de que se anunció que Sí, paraba? paró, pero hay todo ahí. Sí, paró. Vamos a decir que paró. Paró hoy, mañana nadie sabe, porque no hay un plan. Acá no hay un plan. Sin plan esto, ahora me hace gracia porque va a ir a Estados Unidos, ¿no? Va a ser la 4ª vez que el Fondo Monetario en esta mesa le va a decir, bueno, todo fenómeno. Ahora, ¿cuál es el programa? ¿Cómo salimos? ¿Cómo encajamos todas estas variables unas con otras, ¿no? Entonces, si yo digo paro la emisión y no hago más nada, y mejora un poquito. Porque, por ejemplo, yo diría que la gente tiene que mirar, los analistas debieran mirar los libramientos impagos, digamos, ¿no? Porque en la Argentina, otra cosa que está mal hecha, pero no importa, el déficit se mide por la caja. O sea, por lo que ingresa de caja y lo que se paga de caja. Pero si vos ingresan 100 de caja y vos tenés deuda a pagar de 130 y lo que haces es pagar 99 para decir que tenés superávit y generás 29 de lo que se llamaba en la época anterior libramiento y pago, que es deuda del gasto corriente que el Estado no lo está pagando. No se pagan los proveedores, no se paga la obra. Estamos etcétera, viendo etcétera. los efectos, ¿no? Hace un rato Claro. Luis Juez mencionaba lo que está pasando con esos subsidios que van incluso al transporte de chicos con capacidades diferentes. Tenemos, Male lo reporta todos los días, medidas de fuerza en el transporte en AMBA. Ya se está sintiendo lo que es que la cadena de pago se deteriore cuando el Estado no paga lo que tiene que pagar. Quiero ponerme en el tema tasas de interés. Quiero charlar con vos este tema porque si suben la tasa de interés, como vos decís, es decir, tiene que ir por encima de la inflación para que sea atractiva, si no, ¿por qué voy a ir al peso de nuevo? Si no levantás la demanda de dinero, es un círculo vicioso. En algún momento ese ensayo lo quiso hacer Sturzenegger. Yo me remito a esa época, pero mirando los números de hoy, hay mucho uso de tarjeta de crédito en Argentina para compras de financiamiento del supermercado, gastos corrientes. Si vos a las familias le subís mucho la tasa del financiamiento, ¿no las estás también ajustando muy fuerte? Sí, pero no hay otro remedio. No le Lo das que paritaria, pasa- pero no le dejas financiarse con la tarjeta. Sí, momento. A la gente hay que decirle, mira, el programa es este. Nosotros vamos a bajar el gasto público, vamos a subir la tasa de interés, vamos a dejar de emitir. Ahora tiro una... Vamos a liberar el tipo de cambio, vamos a eliminar todo este fárrago de 45 tipos de cambio único en el mundo y vamos a tratar de solucionar el tema de las LELIC, que se puede solucionar, digamos. Ahora, esto exige un sacrificio, obviamente. Ahora, no le podemos pedir el sacrificio a una familia que no alcanza a cubrir sus gastos. Bueno, hay una manera de redistribuir seriamente, ¿no es cierto?, con planes serios, que no pasen por el intermedio de los punteros y demás. ¿Se cortó? Ahí sí. ¿Estamos?
Y ahí está llegando Cristina Fernández de Kirchner a su casa, como todas las noches, en el día 11 de la Guerra de la Recoleta. Está ahí abriéndose el pasillo para que ingrese el vehículo, la caravana que trae a Cristina, ¿no, Cristian Balbó? Ah, está Marcelo Padovani, pensé que seguía Cristian Balbó ahí. Sí, aparentemente sí, Eddie. La verdad que no vemos desde acá que esté llegando algún auto, pero bueno, por el movimiento se ha abierto como una especie de espacio para que ingresen los autos. Yo no tengo a la vista ningún auto todavía, pero bueno, estamos atentos. Entonces, cuando a que, llegue Pado, a que de un momento a otro volvemos llegue. con vos, Entonces, ¿te parece? Claro. Sí. Dale. Dale, cómo no. Estábamos Sí, sí, justo sí. charlando hace instantes nada más con Luis Palma Cane de que sí hay un mecanismo para financiar el que necesita cuando vos subís la tasa de interés y no perjudicar al que se endeuda con la tarjeta porque no le alcanza el sueldo Quien para te hace con comprar. la tarjeta para comer te está dando una idea de en qué situación estamos, ¿cierto? Esas tasas totalmente. de interés. Ahora, yo voy a hacer un argumento contrafáctico primero y después vamos a la realidad de lo que puede hacerse con la gente que está con niveles muy bajos. Si no se hace un ajuste, si no se hace un plan integral, la situación va a ser cada vez peor. Ese es el problema. Entonces, digamos, si no hacemos nada o hacemos esta parafernalia de medidas que se pierden unas con otras, porque, de nuevo, si toco esto y dejo lo demás por allá, todas estas siguen trabajando. O sea, el plan integral es tan verdadero lo que estoy diciendo que no merece discusión. Ahora, vos con muy buena razón decís, bueno, pero hay un 40% de pobreza. Estoy de acuerdo. Yo no sé el dato, pero yo te puedo asegurar que más del 30-40% de los planes se dilapidan. Se pierden ahí esa maraña del puntero, del que reparte, el que no, del que tiene 4, el que tiene 5. La gente a veces, cuando escucha los que pensamos como yo, que parecemos salvajes, digamos, hacemos un ajuste y la gente se está muriendo de hambre, lo que hay que decir es que si siguen así se va a morir más de hambre. Y segundo, que hay medidas en la teoría económica para proteger al que realmente está desprotegido. ¿No es cierto? Eso es, darle un plan en serio, pero que esté acompañado de dos cosas. Primero, que el total de planes esté en el presupuesto nacional para saber cuánto va a ser al final el costo de salir del tema de... La pobreza es un tema estructural en Argentina, no es que vamos a salir mañana. Lo que hay que tratar de hacer es apaciguar esa pobreza. Ahora, me parece que en la dirigencia política hay consenso total de que de alguna manera hay que salir de este esquema de planes sociales, que hay que reemplazar planes sociales por trabajo genuino. El tema es cómo y en cuánto tiempo. Bueno, el tema es, más allá, bueno, vamos al tema de los planes y después a lo general. En los planes, lo que hay que hacer, como dije, para mí son dos cosas que la hace el mundo cuando hay estos problemas de pobreza o de indigencia. Es determinar quién realmente necesita esos planes, no pasarlo por organizaciones intermedias, No tercerizarlo. no tercerizarlo, y fundamentalmente darle un plazo de tiempo, y en ese plazo de tiempo hay que capacitarlo, pero el mismo Estado tiene que capacitarlo, para eso está el Estado presente realmente, y luego de un periodo de tiempo, bueno, se acabó. Claro, ya leíste el envío. No podemos tenerlo. Como pasa en algunos países también del mundo, ¿no? Claro. Ya está la receta. Disculpame que te Sí. interrumpa, pero detrás tuyo está esta imagen, Ajá. porque acudimos a 4 de las, creo yo, más de 15 tipos de cambio que tiene Argentina, porque te quiero hacer una pregunta concreta. Así es el cómo cerró hoy el primer día de septiembre. Aceleró la del ritmo de evaluación del oficial y aún así está lejos del resto de los tipos de cambio, incluido el que convalida el gobierno para aquellos que van y compran el cupo todos los meses permitido, el dólar ahorro. ¿Cómo salís de semejante divorcio, oficial blue o si querés contado con liqui, porque contado con liqui es mediante una operatoria legal, cómo salís sin que esto impacte en inflación? Que en la anterior gestión quizás se subestimó el considerar que ya los precios ya estaban al ritmo del blue, y cuando se convalidó eso hubo más remarcación de precios. La única solución que hay es liberar el tipo de cambio. Que haya un solo tipo de cambio. Para eso, de nuevo, y perdón la insistencia, hay que hacer un plan integral, entre los cuales, para liberar el tipo de cambio, no podés liberarlo, la verdad, con 2.000 millones o 1.500 millones de dólares de reserva, porque te lleva puesto. Tenés que tener una asistencia del organismo internacional al cual vos le vas a tener que presentar un plan. No, más Porque- asistencia. No hay otra Y manera. bueno, y si estamos más Más pobres que fondo la rata. monetario, porque ¿quién más puede prestar? ¿Esta ser. búsqueda que está haciendo Massa no sirve para eso?
para armar ese colchón. No sirve porque no va a llevar un plan, no tiene un plan. Pero en esta cosa de ir a buscar dólares de donde sea, de inversores, de que el campo liquide, que ¿quién va a invertir en Argentina? los organismos internacionales extra Fondo Monetario. El sector privado, para el sector privado, inversor en el mundo, es duro lo que voy a decir, Argentina no existe en este momento. Un país que vamos para el 100% de la inflación, que no tiene un equipo económico de nivel técnico bueno, porque no tiene peso específico propio, que no tiene un programa, que tiene los niveles de indigencia y pobreza que hay. Hay muchísimos países donde uno puede invertir en otras condiciones, digamos, ¿no es cierto? Ahora, y esta noticia del grupo Petronas de Malasia que se mete que quiere meterse en Vaca Muerta y lo que va a buscar Massa a Houston con, bueno, me parece fenómeno. con las empresas petroleras del sur de Estados Unidos y con algunas de litio, mineras. Sí, digamos. Bueno, porque esos son inversores extranjeros que se quieren sentar a conversar de ver qué les se van a ofrece sentar la a conversar, se van a sentar a conversar. Pero yo te puedo asegurar que se van a sentar a conversar porque tienen interés, porque el gas hoy es la joya de la abuela, el litio es la joya de la abuela, pero van a poner condiciones. Obviamente, ¿no? Van a poner 4.000, 5.000 millones de dólares, por ejemplo, para que dentro de un año les digan que no pueden girar las utilidades. Esta imagen con la que abrimos el bloque de la crisis alrededor de Cristina Fernández de Kirchner y toda la convulsión política que hay en la Argentina, a la hora de ir a conversar con inversores, factores de poder externo, el Fondo Monetario, etcétera, ¿significa algo o no claro. les importa demasiado? Y sí, porque vos tenés acá una crisis política muy grande, ¿no? Yo no soy quien para opinar de la crisis política, pero de hecho como ciudadano uno se da cuenta que esto es un cambalache político, ¿no es cierto? Sí, yo pienso, mi inquietud es cómo piensa el inversor y cómo piensa el técnico del fondo cuando viene alguien que representa todo ese lío que vemos acá. Está muy bien, va a decir, y bueno, ¿quién manda en Argentina? A ver, ¿cómo es la colisión? Digamos, el jefe de gabinete, ¿qué incidencia tiene en todo esto? El presidente de la nación, ¿cómo actúa? ¿No es cierto? ¿Quién decide los impuestos? ¿La cámpora? ¿O decide un técnico de impuestos? Ahí está llegando bueno, Cristina. se está dando una cosa curiosa, ¿no? Porque ahí llega Cristina Fernández de Kirchner, recién el ministro Filmus, que está más cerca de Alberto Fernández, digamos. Yo creía que estaba más cerca de Fernández. Que de Cristina, dijo, bueno, el liderazgo de Cristina es indudable en el frente de todos, ¿no? Y ahora, y también pidió que no se Cristina, siga discutiendo sobre claro, las vallas como las 5 últimas horas en el Pero Congreso. mientras Cristina es la líder, el rumbo económico, la gestión económica la maneja Massa con un equipo que, ¿qué te parece? Luis Rubinstein y todos los demás. Rubinstein Bien, dale. es un buen analista, no me cabe duda. Profesionalmente no se le puede... Podemos discrepar en muchas ocasiones, pero no pasa por ahí. Lo que yo creo que Rubinstein nació mal, porque ese Twitter que hizo pidiendo disculpas de lo que había dicho, lo desacredita completamente. Mira, colegas míos con los cuales estudió afuera y están en este momento en el fondo, en No bancos está mal pedir internacionales. disculpas si uno lo siente. No está mal pedir disculpas si uno siente que, Sí, pero que lo debe hacer, aunque sí, sea. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero si vos lo que dijiste es que todo lo que estaban haciendo estaba mal, que hay corrupción, etcétera, etcétera, yo no sé si vos podés formar parte de un gobierno en que vos criticaste Igual tanto, forma digamos, parte, ¿no? incluso si no hubiera pedido disculpas, ya formar parte es tomar una decisión. Claro, estoy de acuerdo. Yo te ¿no? quiero preguntar sobre un punto, porque se habla mucho de la mirada de Cristina sobre la economía y la mirada de la cámpora. En este anuncio concreto, por ejemplo, de YPF, digo porque se habló mucho de que la cámpora maneja YPF. Y están haciendo un acuerdo de inversión para Vaca Muerta con una petrolera estatal de Malasia, en donde vos estás diciendo, uy, pero hay que ver las condiciones. Y se sentaron a negociar de manera financiera. Sí, ¿Estás ojalá. tan seguro de cómo mira hoy el kirchnerismo o la cámpora el poder económico? Porque digo, dijiste, no es reprochable, de hecho en términos de gas, en la inversión obviamente. que no se hizo los Perdón dólares que me se meta, van. Pero tiene que ver con esto. El acuerdo original con Chevron, la estadounidense, lo había hecho Axel Kicillof. O sea, todos los acuerdos de confidencialidad y todo eso que en su momento generaron polémica, era Axel Kicillof, el ministro de Economía de Cristina, cuando se firmó todo eso. Mira, en el fondo de la cuestión, lo que uno debe sacar a la luz es cuál es la filosofía o la orientación del kirchnerismo duro, que es el que manda. Y es una orientación netamente populista, digamos, ¿no es cierto?
Entonces, ahora me voy a meter un poco en el terreno político. Pará, ¿desde lo discursivo o desde lo práctico? De las dos Insisto, cosas. porque desde la práctica, Massa trajo a alguien que criticó a la vicepresidenta y a todos los que estuvieron con ella cuando ella era presidenta. Están haciendo una negociación para explotar Vaca Muerta. Te sentás a hablar con cualquiera de Juntos por el Cambio y dicen, es lo que había que hacer, no sé cómo nos hizo antes. En la práctica se negoció en su momento con los holdouts, los llamados fondos buitre, se acudió a refinanciar el pacto con el Fondo Monetario. En la práctica, No lo ves como un populismo. ¿dónde está el populismo? No, yo lo que veo es esta, Ahora, dualidad, pero- esta dualidad que te decía, o sea, un Por eso- liderazgo carismático, digamos, o populista, como vos quieras llamarlo, de Cristina Fernández de Kirchner y una gestión económica que no va por lo que Cristina venía planteando en su momento. O es que en O- realidad pero, se perdón. plantea algo político y en la práctica se gestiona mirando diferente. Pero perdón, la señora es la que veta. La señora no deja hacer cualquier cosa. Bueno, no está Con esto- vetando, con me esto- parece que está bueno, avalando. sí, sí. ¿Cómo no? No, Massa, con todo respeto, no hace lo que quiere. Rubinstein no va a hacer lo que quiera. O sea, acá va a haber un choque, porque si es cierto lo que vos decís, que Massa y la nueva gente está en el camino correcto, el camino correcto va a chocar con Cristina, indefectiblemente, y con la Cámpora, porque piensan distinto, absolutamente distinto. Ellos creen que el Estado es el Estado eficiente y el populismo es populismo. La base del origen político del populismo es que el Partido Populista cree que son los únicos representantes del pueblo y por lo tanto quien no está en ese esquema es atenta contra la sociedad. Pero, por ejemplo, el planteo de revisar los programas sociales y quienes lo administran, es decir, mirar a Está las bien, está muy organizaciones bien. sociales, fue de la señora que está en pantalla, que es la vicepresidenta de la Está Nación. muy bien. Y ¿Y por qué quizás no en lo el hizo manual antes? de populismo Pero no hubiese estado ¿por ese qué no planteo. lo hizo antes? Por eso puede haber un giro en su mirada y Yo que creo este que no. sea la mirada económica Yo de creo Cristina. que lo que están tratando de hacer de la necesidad virtud. Pero en el fondo, ojalá esté equivocado, pero yo no veo ninguna posibilidad que este gobierno... Mira, un gobierno populista tiene distintas etapas. La etapa en que estamos es una etapa en que no hay caja, tenés un elevado grado de pobreza y hay mucho conflicto político. Eso se da en todo el ciclo. La primera etapa del populismo es la de Kirchner, Néstor, cuando tenía plata para tirar para arriba. Lo que la historia demuestra cuando el populismo llega a esta etapa es que o cambia radicalmente la política populista o tenés una crisis institucional muy fuerte, muy fuerte. O que esa dictadura, esa democracia, va pasando lenta, pero sin pausa, a una autocracia. El mejor ejemplo es Turquía, para la gente que no cree en esto. Turquía pasó de un ciclo maravilloso de la primera etapa de Erdogan, cuando tenía la caja necesaria, y hoy es una dictadura. La respuesta a eso Absolutamente. suele ser cómo haces para no ser populista de algún signo, izquierda o derecha, en un Sí. país con la mitad de la población pobre. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es por qué llegamos a esto, digamos, ¿no? Porque la pobreza no salió solo, digamos. Lo que yo te digo es que con populismo cada vez va a haber mayor pobreza, digamos, ¿no? En Venezuela, por ejemplo. No digo que vamos a llegar a una dictadura como Venezuela, pero estamos en el derrotero económico de Venezuela, digamos, ¿no? La inflación. Mirá, el populismo, un ejemplo, después podemos estar toda la noche, pero la señora, por ejemplo, cree que el déficit fiscal no genera inflación. Kicillof dice que la emisión no genera inflación. Cuando en la universidad hace 30 años, que ya sabemos que en países donde no tiene moneda, la emisión monetaria en exceso es la que te genera inflación. Y el Fondo pretenden- Monetario, Luis, el Fondo Monetario, por primera vez en la historia, creo que convalidó que la inflación es multicausal. Entonces, como la que frase- pareciera que se van revisando hasta los manuales de estilo de las Sí. organizaciones mundiales Sí, más pero prestigiosas. Tenés razón. Lo que te digo, cuando dice que es multicausal, hay que seguir leyendo. Y si evidentemente es multicausal porque hay estructuras monopólicas, eso estamos todos de acuerdo. Pero en una parte de ese speech que hacen de la inflación, dicen claramente el factor preponderante de esta inflación es la emisión monetaria, porque en todos los países hay monopolios, oligopolios, estructura, empresarios especuladores, agiotistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia nuestra? Bueno, y hay estados que también son duros con esos empresarios en los países centrales del mundo, ¿no? Por si estamos totalmente de acuerdo.
Totalmente de No, acuerdo. no hay una discusión en el mundo, que es esta discusión, o sea, sobre el carácter del capitalismo. El capitalismo se está discutiendo a sí mismo y está, yo creo que mayoritariamente ya abandonando líneas neoliberales, digamos que fueron las de después de la caída del muro de Berlín y la muerte de Gorbachev y toda esa historia, para tratar de encarar, porque bueno, la verdad que los planes no salieron bien, no estamos viviendo en un mundo de abundancia, estamos viviendo en un mundo de exclusión. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, no sé bien qué es el neoliberalismo, como primera medida. Ahí meten una bolsa de gato. Segundo, ¿por qué no vemos, más allá de este comentario, qué políticas siguen los países? Mira, los primeros 20 países del mundo medidos por su Producto Bruto tienen el 85% del Producto Bruto Mundial. Son 220 países. Hay 20 que tienen el 85%. Vos fijate las políticas que siguen esos gobiernos. No son políticas populistas, no son políticas de control del tipo de cambio, no son políticas de control de precios, no son políticas donde no hay seguridad jurídica. Entonces bueno, yo te diría... hay magnates de esos países que están diciendo que los ricos tienen que pagar muchos más impuestos Y bueno, para salir de la entonces, emergencia. Yo estoy de acuerdo. Y el mundo está inflacionario Una también. cosa no quita la otra, perdóname. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que cuanto más Yo tenés... busco mi destino, no estoy polemizando. No, pero lo que te quiero decir, que ¿quién puede oponerse a que yo que gano 100 pesos pague X y el tipo que gana 10.000 pague X a la N? Nadie. El asunto es, ¿qué haces vos con esos ingresos fiscales? Si vos con ese ingreso fiscal mantenés a 4,5 millones, no voy a decir de vagos porque me van a retar, de empleados públicos, que sobran muchísimos, y tenés 6,5 millones de jubilados, de los cuales más de la mitad nunca aportaron nada, y tenés 12 millones de planes, el problema no es del rico que gana y paga, el problema es del que recibe y gasta mal. Luis, la última que te hago y ¿Cómo muy no? concisa. ¿Puede cambiar en algo que Lula gane en Brasil al horizonte de Argentina? Sí, obviamente no es lo mismo que gobierne Lula que gobierne Bolsonaro, ¿no? O sea, Lula es centro-izquierda, si vos ¿Favorece querés. al peronismo? Yo creo que lo favorece a Cristina, ¿no? A Cristina, digamos, a la centro-izquierda vernácula. Después, la parte económica, Brasil es un país que tiene políticas de Estado y Brasil va a negociar con Argentina, esté Cristina o esté Luis Palma Que sea. Cané. Clarísimo, Termino Luis. como empecé. Gracias, Mijail. Me voy a instalar en Rusia. Está buena esa, No es está mal. buena. Mira, Muchas el juego gracias, de los gracias. parecidos. Muchísimas